Una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que no saben qué hacer con sus ahorros en el actual contexto económico. Cuáles son las entidades que ofrecen las mejores tasas de interés para plazos fijos en pesos y si esta es una alternativa recomendable en este momento. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia de Ignacio Chojo Ortiz. Quédese con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros como siempre Yamila Escala y hoy nuevamente nos está acompañando después de una ausencia prolongada Julio Bruni para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, gracias a todos ustedes nuevamente por estar aquí. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy. Y justamente en los últimos años se han registrado importantes fenómenos climáticos que han generado graves daños en numerosas viviendas en nuestro país. Yamila Escala nos cuenta de cómo ha incidido estos fenómenos en la cultura aseguradora de los argentinos. Después de una semana con fuertes lluvias, quisimos saber qué pasó tras el fuerte temporal del 4 de abril de este año y también los eventos con granizo que tuvieron lugar en 2004, 2006 y 2010, eventos que todos recuerdan seguramente. Estamos hablando este año de un temporal que se tipificó como tornado, con rotura de vidrios, voladura de techos y también caída de árboles, que también todos vimos. Ahora bien, a las compañías se les hace difícil medir cuál fue el impacto sobre la conciencia aseguradora de la gente, pero lo cierto es que aumentaron las consultas telefónicas respecto de la existencia y del alcance de las coberturas existentes en las distintas compañías. Por otro lado, se empezó a registrar que a partir de estos eventos, en realidad la composición de la cartera de estas coberturas, bueno, entre el 60 y el 80% ya lo empiezan a incluir. Porque estas pólizas ya existían. El tema es que hace 4 años, 5 años, los empresarios comentan que la gente no preguntaba, ellos las tenían, pero en realidad prácticamente ni se ofrecían. Bueno, los productores a partir de estos eventos las empezaron por una cuestión tal vez de hasta sensibilidad natural que todos tenemos. Bueno, empezaron a hablar de la existencia de estas, a ofrecerlas y las compañías a comunicarlo, porque claramente, por más de que estuvieran presentes, nadie prácticamente se hacía problema y es simplemente entre el 5 y el 10%, son coberturas adicionales que representan eso del valor. Si lo pensamos, en realidad es prácticamente nimio al lado de los desastres que pueden llegar a causar este tipo de siniestros. Más allá del impacto que hasta el momento haya tenido, tal vez lo más importante es destacar quiénes deberían tener mayor preocupación respecto de la necesidad de asegurarse ante este tipo de siniestros, y tiene que ver con aquellos cuyas casas son más precarias y pueden más sufrir las consecuencias de un vendaval, un tornado, un ciclón o bueno, este tipo de eventos eventos climáticos que tanto están castigando. Muy bien, importante saber justamente que el mercado de seguros ofrece coberturas para protegernos frente a estos violentos fenómenos climáticos que con el tema del cambio climático que se viene viviendo a nivel global puede ser que cada vez se transformen en algo más cotidiano. Vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información sobre los plazos fijos, cuáles son las entidades que ofrecen las mejores tasas de interés por este tipo de colocaciones y si estas colocaciones son hoy una alternativa recomendable en el actual contexto económico. Sí, Ale, hablamos periódicamente de esta disyuntiva que hay entre si poner los ahorros en dólares o en depósitos a plazo fijo. Bueno, para muchos ya no es opción el dólar, así que a prestar mucha atención cuáles son las tasas que están ofreciendo las principales entidades financieras por depósitos a plazo fijo. Lo vemos en pantalla entonces. Estos son depósitos a 30 días de entre 45.000 y 65.000 pesos.
La Capital del Plata, 15,5% es la tasa más atractiva. Le sigue BCT Credilogros y el Banco Sáenz con 13% de interés, por supuesto, al año. Meridian 12,5%, Columbia 12%, al igual que el Banco Galicia. Francés y HSBC 11,5%, con 11% Montemar y Santander Río. Y Standard Bank 10,5%, al igual que el Banco Macro. Cierra la lista el Banco Itaú con 10% y el Banco Nación 7,5%. Si uno quiere un poco más de interés, tiene que ir a un plazo más largo, como es habitual, por ejemplo, 60 días. Vemos en pantallas cómo suben las tasas de interés, casi medio punto porcentual. La Capital del Plata 15,75%, BCT Credilogros 13,5%, Sáenz y Meridian entre 12,75 y 13%, Columbia 12,65%, sigue bajando, Galicia 12,5%, ustedes tienen por supuesto la lista completa en su pantalla, HSBC 11,7%, Montemar y Santander Río 11,5%, y cierra la lista nuevamente el Banco Itaú con 10% y el Banco Nación con 8%. Si conviene el dólar o el plazo fijo va a depender principalmente de lo que ocurra en las semanas próximas, probablemente con el cerrojo, el famoso cepo cambiario que ha puesto la FIP, y con el dólar informal. Hoy en día la tasa de plazo fijo es muy parecida a la devaluación esperada al año del tipo de cambio oficial, del tipo de cambio del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar informal? Quizás es hoy en día una de las mayores incertidumbres que hay en la economía argentina. Ahí hay un punto, ¿no? Quizás justamente si uno compara la tasa de interés de un plazo fijo, ¿no?, con lo que viene sucediendo con el dólar informal, es realmente poco atractiva, ¿no?, la tasa de interés de un plazo fijo. Pero también es cierto que salir a comprar dólares, ¿no?, hoy a casi 6 pesos en el mercado informal tampoco parece una opción completamente recomendable, teniendo en cuenta, ¿no?, que en un mercado sin restricciones el dólar debe estar más cerca de los 5 que los 6 pesos, ¿no? No sé qué pensás vos. Sí, Ale, así es. Así que cuando se producen estos tipos de ajustes, como pasó en el 2001, probablemente ocurra una sobrereacción. ¿Se acuerdan? El dólar pasó a 4 y después bajó a 2,80 después del ajuste del 2001. Así que quizás pueda pasar algo parecido. Los que estén comprando dólares a 7 o 7,50, como ocurre en el interior, quizás después pierdan plata. Muy bien, perfecto, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar ahora a repasar lo sucedido en los mercados de capitales que a nivel internacional vienen muy preocupados, ¿no?, con los eventos que se vienen desarrollando a nivel político en Grecia. Julio. Sí, evidentemente, lamentablemente, el mal humor, la mala predisposición del inversor para los mercados europeos continúa. Hay gran desconfianza sobre la situación financiera de las entidades bancarias en España y se está también extendiendo a Italia. Por lo tanto, lo que es inversiones en el viejo mundo no son para nada convenientes. Las bolsas tanto de España, las bolsas de Francia, aún la de Alemania está, digamos, teniendo un resultado negativo al cabo de la semana. Por el contrario, la moneda internacional que se viene revaluando frente al resto de las monedas es el dólar. ¿Por qué? Porque la economía americana no es que está floreciente, pero lenta y paulatinamente va creciendo y por lo tanto mejorando sus expectativas estadísticas, con además algunos anuncios muy importantes, como que en una próxima reunión de la FED se volvería, si es necesario, a intensificar el plan de asistencia a las entidades cuando así la necesidad económica para salir del estancamiento lo requiera. Por lo tanto, esa fuerte decisión de seguir apoyando a las entidades financieras y al financiamiento en los Estados Unidos dio un impulso nuevamente esta semana en las bolsas, que venía con todos los indicadores diarios negativos, pero terminó prácticamente en el 1,5, 1,8% de los distintos índices, ya sea el Dow Jones, el Nasdaq y demás. Es decir, que el saldo de Estados Unidos realmente sigue siendo positivo y la perspectiva para el mercado accionario por el resto del año para Estados Unidos es positiva. No es para esperar una ganancia súper extraordinaria, pero sí para decir que el resultado al final del tiempo va a tener un resultado positivo.
Bueno, Estados Unidos aparece como un refugio justamente para aquellos inversores preocupados por la situación en Europa y las repercusiones que ello puede tener en todo el resto del mundo. Nos vamos entonces con esta información. Quédese con nosotros que en instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos de regreso, vamos a comenzar a responder a las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar con las preguntas sobre el estado de las entidades bancarias y tenemos en primer lugar la pregunta de Ernestina sobre el HSBC. Es un banco de capitales ingleses que ocupa el puesto número 7º en el ranking de depósitos aquí en la Argentina. Tiene un patrimonio de 3.125 millones de pesos, depósitos 20.287 millones y muestra resultados positivos, en este caso de 555 millones de pesos. Cara sonriente para el HSBC. Muy bien, también se comunicó con nosotros David de Almagro para conocer el estado de la Caja de Crédito La Capital del Plata. Es la entidad que ofrece la tasa más atractiva hoy en día, como vimos recién, para depósitos a plazo fijo. Tiene un patrimonio de 51 millones de pesos, depósitos de 200 millones de pesos y según información del Banco Central muestra resultados positivos de 5 millones de pesos. Cara sonriente entonces también para la Capital del Plata. Muy bien, perfecto. Volvemos ahora al mercado de seguros. Esta semana se publicó el último boletín estadístico de la Superintendencia de Seguros. Yamila nos va a contar cuáles son las entidades aseguradoras que cerraron el 2011 como las líderes del mercado. Bueno, entonces quisimos saber, una vez publicado el boletín estadístico de 2011, cuáles fueron las que más producción tuvieron el año pasado. Y estamos hablando de las siguientes: La Caja en primer lugar, Federación Patronal, Prevención ART, Sancor, HSBC, Buenos Aires, San Cristóbal, Mapfre, La Segunda, Consolidar ART y Nación. 4 comentarios para analizar al respecto. En primer lugar, San Cristóbal y Mapfre invirtiendo el 6º y 7º lugar como venían desde el año anterior. Por otro lado, la Meridional saliendo de estos 10 primeros puestos y ubicando el lugar número 13 a partir de ahora. Nación con un aumento, una participación del 58% y pasando del puesto 17 a el número 10. Y atención a la importante participación de las protagonistas, de las mayores, de 2 operaciones de compra-venta muy importante que dimos a conocer este año y tienen que ver con HSBC Buenos Aires y Consolidar ART en el puesto número 5 y en el puesto número 9. Y bueno, lo que esto también podemos prever que repercuta después de las operaciones que ya confirmamos que se sucedieron este año. Así que bueno, esos son los datos. Veremos qué pasa este año. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema. El rechazo manifestado por los votantes europeos contra las políticas de ajuste que se vienen aplicando en el continente encendió nuevamente la incertidumbre sobre el futuro del euro. María Larrauri le preguntó justamente a la gente aquí en la calle de Buenos Aires qué espera que suceda con la divisa europea. Los recientes resultados electorales en Europa demostraron un claro rechazo a las medidas de ajuste que se vienen aplicando en numerosos países del continente. Café Financiero le preguntó a los argentinos si creen que se viene un cambio de rumbo económico en Europa y si la experiencia argentina puede servir como ejemplo para los pueblos en crisis. No, sinceramente creo que no. O sea, estos cambios me parece que son aislados en lo que es el contexto de Europa general. Sinceramente creo que el capitalismo y la manera en que se maneja la economía mundial no va a cambiar. Seguramente va a seguir manejada por los mismos países de siempre y si bien Francia sobre todo es un país fuerte, no creo que cambie demasiado. La verdad creo que podrían llegar a servir como enseñanza, pero no creo que la tomen como algo válido por el hecho de cómo está vista Argentina en el mundo. Sinceramente con la parafernalia que hace el gobierno no creo que una política sea considerada seria partiendo de acá de la Argentina. Me parece que van a seguir, las políticas van a seguir igual, seguir gastando plata de los ahorristas y que después lo pague otro. Creo que van a seguir siendo aplicadas. Dudo de que por más que haya habido cambios de rumbo en algunos de los países de Europa, vayan a cambiar mucho las políticas usuales allá. La política y la economía argentina y la europea no tienen mucho que ver, entonces es difícil de que las políticas que fueron aplicadas acá puedan ser usadas allá, además el contexto es distinto. Muy bien, si Alemania no modifica las políticas de ajuste que viene aplicando o que viene impulsando en el continente europeo, es muy probable que
Grecia termine abandonando el euro en las próximas semanas, lo que provocaría un efecto contagio con consecuencias difíciles de prever, ¿no? Así es, Sally. Me parece que estas políticas de ajuste después de 3 años ya dieron la muestra de que no funcionan. Quizás sí funcionen o podrían ser un buen ejemplo las políticas no de Argentina, pero por ejemplo de Estados Unidos, que aplicó políticas de asistencia financiera y está dando bastante buen resultado en la economía norteamericana. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir con los mercados de capitales. Ahora vamos a repasar lo sucedido a nivel local. Julio. Sí, a nivel local, si bien el volumen de lo negociado en el mercado de acciones no creció significativamente esta semana, pero digamos de precios muy deprimidos y de una presión extremadamente vendedora que se vino experimentando en las últimas semanas, se dio un fuerte recupero, fundamentalmente impulsado por los mercados internacionales y también porque en verdad los precios argentinos son de oportunidad. El resultado del Merval al cabo de la semana fue del 9,6% superior al del viernes pasado. Por lo tanto, realmente fue un recupero bastante importante para el gran porcentaje de los papeles que cotizan en él. Muy bien, un buen desempeño. Y vamos a responder ahora una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Laura, que nos consultó sobre Mapfre, esta empresa presenta un activo de 1.108 millones de pesos, un pasivo de 819 millones, patrimonio 289 millones de pesos, resultado 15 millones, primas 1.178 millones de pesos e informa 2.851 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una compañía que ocupó el puesto número 3 en el ranking Prestigio Seguros y por la cual también nos consultaron su capacidad de responder a los siniestros. Bueno, Mapfre es nada más ni nada menos una de las principales impulsoras del sistema CLEAS, diseñado específicamente para responder de una manera más eficiente a sus clientes. Así que, y con la venia de los productores, es que te respondemos, Laura, que es muy positiva la visión que tienen en general los productores respecto de la capacidad de respuesta de esta empresa. Muy bien, nos vamos con esta información a un nuevo corte. Al regreso vamos a analizar los principales temas económicos de la semana con el economista Ignacio Chos Cortís. Bueno, estamos aquí con la presencia de Ignacio Chos Cortís para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar vos aquí nuevamente. Una semana en la que continuó la carrera alcista del dólar en el mercado informal. El dólar blue alcanzó los 6.15 del miércoles pasado para finalmente cerrar la semana en 5 pesos con 88 centavos. Un 31% más que el dólar oficial que terminó la semana en 4,49. Ignacio, ¿crees que esta brecha puede continuar incrementándose en las próximas semanas? El tamaño de la brecha, digamos, puede variar claramente de un día para otro, pero la existencia de la brecha está explicando que hay algunas condiciones objetivas de la economía que inducen a eso. A ver, ¿qué es lo que me parece? Primero, tenemos un problema del sector externo en la Argentina. El superávit del comercio exterior se venía achicando, eso movilizó al control de las importaciones. Ahora, este año, en el primer cuatrimestre, hay un cierto aumento del superávit, pero en verdad porque todo se cae. O sea, las importaciones son menores que el año pasado, las exportaciones crecen mínimamente, 4%, entre poco y nada. Eso se debe a que la cosecha de este año fue floja y que los problemas también de exportaciones de autos, sobre todo hacia Brasil, han impactado. ¿Qué es lo que pienso? El tipo de cambio se ha estado comportando con un crecimiento del tipo de cambio nominal muy inferior a la tasa de inflación. Consecuentemente, el tipo de cambio real se ha apreciado. Lógico. Por lo tanto, la Argentina ha perdido competitividad. En este contexto, y en un país muy sensible a lo que pasa con el tipo de cambio, evidentemente mucha gente piensa que la corrección del tipo de cambio va a venir. Claro. Más tarde, más temprano, pero va a venir. Y consecuentemente, frente también a la falta de otras alternativas de ahorro, la gente trata de posicionarse en divisas. Y esto es lo que está ocurriendo. Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿No viene alguien y te dice, me conviene comprar a 6 pesos o a 6,15 como salía el dólar en el mercado informal el miércoles? ¿Vos qué le decís? Bueno, yo debería preguntarle al señor ese cuál es su costo de oportunidad, depende de lo que vaya a hacer con los 6 dólares, ¿no? Me parece que de todos modos está claro que no va a haber correcciones bruscas del tipo de cambio si las hubiera,
porque eso puede afectar el proceso inflacionario. Pero de todos modos, reconozcamos que la persona que compró a 6.15 el miércoles después perdió 25 centavos, sí, ¿no? Sí, al por día eso, siguiente. no, ¿no? Es muy aleatorio eso, es muy complicado. Pero puede haber gente que no tenga otra alternativa y tenga que hacer, qué sé yo. Porque quiere colocarse en dólares y esperar a que pase el vendaval, ¿no? Bueno, por eso. Hay de todo en la viña del señor. Pero Ignacio, ¿cuál puede ser el efecto en el sector real? ¿Hay desaceleración económica producto de este cepo cambiario? Hay desaceleración económica por varios motivos. Uno, en todo caso, es ese, ¿no? Primero, hay desaceleración económica marcada. ¿Puede llegar a ser una recesión, por ejemplo? Hay algunos estudios, como los que vimos en estos días de la Universidad de Tucumán, por ejemplo, que ahí vienen haciendo un estudio hace muchos años y que tienen un indicador anticipado de lo que puede pasar con el nivel de actividad, y ellos dicen que hay una probabilidad muy alta de que pueda ocurrir un proceso recesivo. Todavía no está, lo que hay es desaceleración, o sea, menor crecimiento, pero no caída. Pero de todos modos es importante, por ejemplo, en la producción industrial del primer cuatrimestre, acá era el año pasado, o hasta el año pasado, uno de los líderes en materia de crecimiento económico. Este es un indicador fuerte de lo que está pasando. Digamos también, Ignacio, el tema de la caída, no los permisos de construcción, ¿no? De la que se habla. Bueno, ahí sí claramente afecta el proceso, las limitaciones al acceso construcción, a la divisa, claro, porque las operaciones se hacen en divisa. Hay otros factores, me parece también que, a ver, hay un cierto retraso en digamos, incrementos salariales. Es decir, la gente siente que el proceso inflacionario hace aumentar los precios de los bienes y de los servicios, pero por razones que tienen mucho que ver también con la interna sindical, se están demorando más que otros años el cierre de los convenios colectivos de trabajo. Así que los ajustes van a llegar un poco después de lo que ha sido habitual. Esto me parece que también está influyendo en los niveles de consumo. Y por otro lado, creo que los datos que tenemos sobre qué está pasando con la inversión, estoy razonando en términos de la demanda agregada, qué pasa con el consumo, con la inversión, con el comercio exterior. En materia de inversión me parece que claramente también los indicadores se están desacelerando fuerte. Vi esta semana un dato que me parece relevante, y es que la importación de bienes de capital cayó 14% este año respecto al año pasado. Ahora, respecto a la inflación que hablabas hace un ratito, ¿notás que la inflación de este año es peor a la del año pasado? Porque la Argentina ya está acostumbrándose a vivir con inflación. La verdad es que, dado el proceso de desaceleración productiva, uno debería esperar que la inflación baje. ¿Se acuerdan del ejemplo del 2009? Claramente cuando... No, Juan Ignacio, eso te digo, ¿no? Con un crecimiento del gasto del 32%, de la base monetaria del 32%, ¿se puede esperar una baja en la inflación? Debería esperarse una baja para la inflación si uno mirara solamente el nivel de actividad. Pero evidentemente están jugando otros factores. Entre ellos me parece factores vinculados con la incertidumbre, las expectativas inflacionarias. Me parece que esto está haciendo que hoy la tasa de inflación no baje. Bueno, muy bien, Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Ignacio Chosco Ortiz sobre la situación en el mercado cambiario y las expectativas de la economía para los próximos meses. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.